Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Quiero invitarle que me acompañe al segundo libro de las Crónicas, por favor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, que habla del rey Ezequías y de un proceso interesante en el cual Ezequías limpió el templo. Muchas veces es necesario que oremos al Espíritu Santo para que la luz del Espíritu nos muestre las necesidades que hay en la casa. Y una de las necesidades que la iglesia tiene continuamente es la necesidad de purificación, la necesidad de limpieza, lo cual es importante porque hemos predicado en otras ocasiones que si el templo no está limpio, y el templo básicamente es nuestra vida, no este lugar, ¿verdad? Si el templo no está limpio, la presencia de Dios no se derrama. ¿Por qué? Porque Dios no visita lo inmundo, Dios no visita lo que está corrompido, excepto cuando nos acercamos con un espíritu de humillación, suplicándole a Dios que se apiade de nuestra miseria. Entonces Dios desciende y nos toca, como lo hacía con los leprosos. Los leprosos, hermano, en el tiempo de Jesús eran repudiables, eran aborrecibles, ninguno quería estar cerca de un leproso, eran abominables para la sociedad. Mas sin embargo, cuando corrían a Jesús necesitados, Dios tocaba esa piel dañada por la lepra y los sanaba, los transformaba. De igual manera, cuando corremos al Señor, muchas veces cargados de inmundicias, cargados de pecados, de contaminación, Él se compadece y nos toca, porque el único que puede tocar el pecado y no ser contaminado es Dios. Amén. Después todos nos contaminamos, hermano, pero nuestro Dios no. Él nos toca y su santidad vence el pecado que hay en nosotros, y entonces podemos presentarnos limpios delante de su presencia. Y creo que por eso, hermano, este pasaje tiene mucha importancia, porque muestra las actitudes de un hombre que decidió limpiar su entorno para que la presencia de Dios se manifestara. Segunda de Crónicas 29, versículos 1 y 2. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Verso 2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Voy a cotejar con una versión, la Nueva Traducción Viviente. Aquí dice en el verso 2, e hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Le decía que al leer el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas nos da la pauta de hablar de la necesidad imperiosa que tenemos de buscar ese proceso de limpieza para que se despierte un avivamiento genuino de parte de Dios. Si algo la iglesia necesita hoy por hoy, hermanos, es un despertamiento, porque la noche ha avanzado y Satanás, hermano, ha dormido a mucho pueblo que está pasando por letargo espiritual, un pueblo que ha sido hechizado, que ha sido hipnotizado por poderes diabólicos, y no puede ese pueblo dormido ver las glorias en plural que Dios está derramando en este tiempo final. La Biblia advierte, la Biblia enseña, la Biblia enfatiza que los tiempos que nos está tocando vivir son tiempos bien complicados, hermano. Yo he enseñado que son tiempos de mal, que son tiempos peligrosos, que son tiempos de contaminación, porque la Biblia dice que la noche ha avanzado, las tinieblas han tomado mucho lugar. Mire usted cómo está la violencia en el mundo, mire cómo están las guerras, los rumores de guerras, mire cómo están incluso los desastres naturales movidos por poderes diabólicos, porque la noche ha avanzado. Pero también la palabra declara poderosamente en el libro del profeta Joel que justamente en estos tiempos difíciles, que en estos tiempos de batalla espiritual, es cuando el Señor va a enviar abundancia de Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Por qué Dios envía el Espíritu? Dele palmas al Señor y ahorita le explico por qué. Aleluya.
¿Las tinieblas han avanzado? Sí. ¿El enemigo ha tomado lugar en el mundo? Sí. Pero Dios ha enviado Espíritu Santo que será derramado sobre toda carne. Y habla luego que los siervos, las siervas y los hijos van a comenzar un mover de Dios. Porque la unción del Espíritu, eso me decía el Señor hoy a muy temprana hora, que la unción del Espíritu Santo, escúcheme bien, es lo que preserva de las tinieblas. O sea que para este tiempo, hermano, el que no esté ungido va a tener problemas serios. Porque la unción es lo único que puede preservar contra las tinieblas. Si mi vida no está ungida, si yo no tengo la presencia del Espíritu Santo, voy a ser presa fácil del diablo. Pero si en cambio la unción del Señor se mueve en mi vida, si el Espíritu me llena continuamente, si me muevo en el río del Espíritu, voy a estar protegido contra los ataques del diablo y voy a estar preparado para compartir la poderosa unción que el Espíritu Santo está derramando y alcanzar a otros que pueden también prenderse en el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Denle fuerte, fuerte las palmas al Señor. Es que, hermano, Satanás sabe, que el Señor lo reprenda, de la necesidad que tenemos de un avivamiento. Satanás lo sabe. Y por eso es un acérrimo opositor. Es un opositor que no quiere que la iglesia entre a esa etapa que Dios ha prometido. Pero vive Jehová que aquellos que estemos conectados, hermano, en la dimensión del Espíritu Santo, vamos a ser atraídos de una manera sobrenatural, vamos a ser atraídos a la gloria del Señor y vamos a entrar al avivamiento que Dios ha prometido en su palabra. Satanás, hermano, se está oponiendo, conoce la profecía que en los postreros tiempos habrá una búsqueda incesante de un despertamiento espiritual. Entonces viene el diablo y ¿sabe qué está haciendo? Está anteponiendo a la visitación del Señor falsos avivamientos que son emanados de hombres y no de Dios. ¿Cuáles son los falsos avivamientos? Son aquellos que se relacionan con el alma y con la emoción de la gente. Por eso yo siempre le digo que yo no quiero un pueblo emocionado, yo quiero un pueblo ungido, porque es muy diferente. La emoción, hermano, esa viene y trabaja solo en el alma y tiene una característica inequívoca, y es que la emoción es pasajera, no es perdurable. ¿Se ha emocionado usted alguna vez por X o Y circunstancia? ¿Cuánto tiempo dura la emoción? Es momentánea, es transitoria, es pasajera. En cambio, la unción del Espíritu Santo tiene la naturaleza de Dios. Es eterna, hermano amado. Por eso desde el día que creímos en Cristo Jesús y Él derramó su Espíritu Santo sobre nosotros, recibimos la vida y ese gozo inefable que nunca se acaba, porque tiene la naturaleza del Dios vivo que lo envió a nuestro corazón. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta mañana? Un fuerte gloria a Dios para el Señor. Y pidámosle, supliquémosle al Espíritu Santo que nos visite a diario, hermano. Amén. Para que los falsos avivamientos que están siendo enviados por Satanás no nos vayan a perturbar. Ezequías sintió una carga por un avivamiento. Es necesario que nosotros sintamos carga, que sintamos pasión, que supliquemos, que nos humillemos, hermano, que vengamos a la presencia del Señor con un espíritu prosternado y que le roguemos al Señor que envíe un avivamiento para este tiempo final, que nos despierte el Espíritu Santo a ese mover fresco que Él ha preparado, porque la Biblia muestra que las glorias que Dios derrama, dice el apóstol Pedro, han sido preparadas de antemano. También lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, que hay obras del Espíritu preparadas de antemano para que caminemos en ellas. O sea, Dios no está improvisando. Dios no está trabajando cosas que no ha preparado. Él las preparó ya a su debido tiempo, y por medio de la revelación, el pueblo ungido de Dios se va a accesar a ellas y vamos a empezar a recibir ese avivamiento glorioso que va a despertar nuestro espíritu, hermano, y no va a permitir que esas tinieblas que están, hermano, atacando la mente del pueblo del Señor oscurezcan nuestra visión en Dios.
Cuando la unción se mueve y el avivamiento viene, vamos a estar despiertos, despejados, vamos a estar sobrios. A eso se refiere la escritura cuando dice que seamos sobrios y que estemos vigilantes. ¿Sabe usted cómo se vigila? Estando metidos en la presencia del Señor. Por eso, hermano, dicho sea de paso, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sintamos carga por un avivamiento. ¿Y cómo se siente la carga del avivamiento? Suplicándole a diario al Señor. No descansar esperando que cuando sea el tiempo que venga. No, pidámoslo a diario. Oremos, humillémonos y digámosle: Señor, aviva tu obra, como lo hizo Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y mire, hermano, qué espíritu tremendo de intercesión tenía ese Habacuc, ese hombre de Dios. Porque estaba viendo el yermo, estaba viendo el sequedal, perdone la expresión, estaba viendo la desgracia y la desolación que había delante de sus ojos. Yo me lo imagino cada vez que despertaba Habacuc y salía y miraba, hermano, la desolación de su pueblo, miraba cómo el enemigo les había puesto un yugo de esclavitud, miraba todo devastado, pero él comenzaba a orar y decía: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla florecer. ¿Sabe por qué? Porque tenía una promesa Habacuc de la restauración que Dios traería, y nosotros también tenemos promesa de cosas grandes que Dios hará en este tiempo final que estamos viviendo. Démosle fuerte, 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 fuerte las palmas al Señor y supliquémosle a Dios ese avivamiento espiritual. Pero, hermano, yo me pregunto, en primera instancia, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos avivados en el Espíritu? Porque el avivamiento se conecta con una pasión por buscar la presencia de Dios. David tenía esa pasión. Por eso David dice: yo me alegré con los que me decían: iremos a la casa de Jehová. Porque David estaba conectado en el Espíritu. Porque David tenía esa pasión por la presencia de Dios. Porque David no podía vivir sin la unción del Espíritu Santo. Léalo en la Biblia. David no podía vivir. Por eso cuando la presencia se retrajo, porque David pecó y Dios se retrae cuando hay pecado. Y cuando se alejó el Señor de David, comenzó a sentir el vacío, la ausencia de la presencia de Dios. Y entonces escribió David: como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ya escuchó usted el bramido de un ciervo? Ahí en TikTok aparece, ¿verdad? Un ciervo bramando. Al hermano, es un lamento, es un grito fuerte, desgarrador, pero se ve como un lamento de tristeza. Y David estaba así porque no sentía la presencia de Dios. Él estaba recreado todo el tiempo en la gloria del Señor, en la unción del Espíritu Santo, y de repente ya no la sintió. Se quedó vendido a su sola humanidad. Y entonces él comenzó a suplicar, a rogarle al Señor y a decirle: por favor, Señor, quítame lo que quieras. Si quieres, quítame el trono, quítame las riquezas, pero por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ahí está el poder, ahí está la autoridad, ahí está la bendición, ahí está la gloria verdadera del Dios poderoso, hermanos amados. Démosle fuerte, fuerte las palmas al Señor y sintamos carga por un avivamiento. Ezequías era movido a pedir, y por eso ordenó la casa. Porque pudo ver Ezequías la miseria en que vivía el pueblo de Dios. ¿De dónde procedía ese sentir? De ver la devastación, de ver la calamidad, de ver a un pueblo totalmente alejado. Y algo importante es que dice la palabra que hizo lo que era agradable, o hizo lo recto a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. ¿Sabe qué es eso, hermano? Una enseñanza generacional. David decía, lo repito: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ahora me pregunto, ¿qué le enseñaría David a sus hijos y a sus nietos? ¿Qué le enseñaría David a sus hijos y a sus nietos? Yo me pregunto, ¿qué le estamos enseñando nosotros hoy a nuestros hijos y a nuestros nietos? Ellos tienen que ver en nosotros la necesidad apremiante de buscar al Señor. Que ellos vean que no se puede vivir sin la unción del Espíritu Santo.
que ellos vean que somos dependientes, que ellos aprendan que como necesitamos la comida material todos los días, igual necesitamos el alimento espiritual. Que ellos aprendan, hermano, en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo y que a ellos les va a tocar peor. Yo miro a mis nietos y me pongo a pensar, le digo a mi esposa, Dios mío, ¿qué le irá a tocar vivir a esta generación? ¿Qué irán a vivir ellos cuando sean adultos? Por eso tenemos que poner bases fuertes y sólidas, hermano amado. Aunque lo primero que yo le pido al Señor es que venga pronto. Yo le digo, Señor, apresúrate a venir, pero si el Señor no hubiera venido y las generaciones nuestras les toca pasar por procesos difíciles, que tengan su vida arraigada en la presencia del Señor, para que sean motivados, al igual que Ezequías, a hacer lo recto, así como aprendieron de nosotros a hacer el bien delante del Dios Todopoderoso, hermanitos amados. Somos responsables en ese sentido. Aleluya, somos responsables de hacerlo. Ahora mire, yo encuentro en esta porción de la Escritura 7 aspectos que van a producir ese despertar en nuestra vida y en nuestro entorno familiar. Porque yo sé que usted quiere ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? No digo, ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Y quiere que sea bendecida su familia también? Por supuesto. Por eso clamamos por nuestros hijos. Por eso suplicamos por nuestros nietos. Porque ya cuando los hijos crecen, es poco lo que podemos hacer. Ya ellos tienen su criterio. Y lo único que podemos hacer es doblar rodillas para que a ellos también los inunde la misma gloria que a nosotros nos inundó. Aquí ya vemos personas, hermano. Aquí ya vemos personas que somos el resultado de lo que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres. Mimita, tú tienes la experiencia, hermano Litío y hermana Lichita. Personas de oración. Nos enseñaron a buscar a Dios, a clamar al Señor. Yo tuve a mi abuela también, que era una mujer de Dios, que predicaba la palabra. Le gustaba predicar en las calles, hermano. Yo la seguía, recuerdo cuando era adolescente, yo la seguía porque me daba cuenta que a veces ella iba predicando y salía gente y le tiraba agua en la cara. Cuando era pequeño yo miraba eso, desde los 6, 7 años me daba miedo. Pero cuando tenía 20 años, le decía a un compañero, vamos a acompañar a la abuelita, pero no a evangelizar. Yo iba buscando otra cosa. Desde al primero que le lance agua, aquí van a conocer quién es el nieto de la evangelista. Pero aprendí. Miraba la pasión, miraba el deseo por predicar, miraba el anhelo de compartir la palabra, hermano. Era un amor por la palabra del Señor que de alguna forma nos dejó a nosotros un legado, nos dejó una herencia espiritual. Y por eso ahora yo pregunto, ¿qué herencia le estamos dando a nuestros hijos? Porque si ven un mal ejemplo, perdónenme, ellos van a seguir el mal ejemplo. Ellos no van a buscar a Dios con ahínco si nosotros no lo buscamos. Y mire, hermano, ¿sabe qué es lo más interesante de esto? Que cuando yo le hablo de buscar a Dios, yo sinceramente no veo que haya, ¿cómo le explico? Que haya una carga, que sea difícil, que uno diga, ay, Dios mío, tener que enseñarle a los patos, tienen que ir al culto. Hermano, para mí es un deleite estar en la casa del Señor. Yo donde sufro es en mi casa, en el sentido pues de que estoy en otro entorno. A veces en mi casa me siento enfermo, me siento débil. Mi esposa me dice, ala, cuando estás en el púlpito te miras tan sano. Es que aquí está la gloria del Señor, Dios Todopoderoso, que restaura, que levanta, que fortalece y que impulsa a los hijos del Señor. Aleluya, démosle fuerte, fuerte, fuerte esas palmas al Cristo de la gloria, y que nos despierte el Señor a un avivamiento espiritual. Mire, en el caso de Ezequías, lo primero que manifestó fue obediencia. ¿Qué manifestó primero? Y esa obediencia de Ezequías le hizo adquirir una actitud de siervo, porque el Señor me dijo eso hoy por la mañana, muy temprano me despertó el Espíritu. El Espíritu primero me predica a mí, fíjese, y después yo le predico a usted. Y el Espíritu me decía hoy en la mañana, la obediencia forma siervos, porque el que es obediente va a ser constituido en siervo de Dios. Por eso tengamos cuidado con la desobediencia, hermano, porque si la obediencia hace siervos, ¿qué hará la desobediencia? ¿Ah? ¿Qué hará la desobediencia? Dios dijo, si obedecieres
estas palabras y estos preceptos que traigo hoy para ti y los pusieres sobre tu corazón, te vendrán todas estas bendiciones. Y comienza a decir: bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, benditos serán los animales que poseas, benditas serán tus propiedades. Hermano, es una lista. Pero también dice después en Deuteronomio: mas si no obedecieres. Textualmente dice: todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Entonces mire, la obediencia nos hace siervos. Y cuando somos siervos, Dios envía algo que es muy importante, y es la vida de Dios. Cuando nos humillamos, cuando nuestro modelo es Cristo Jesús, cuando nos mantenemos en humillación continua delante de la presencia del Señor, comienza Dios un mover donde trabaja el corazón para que seamos siervos. Y la característica de un siervo es que va a buscar todo el tiempo hacer lo recto delante del Señor. Hacer lo recto. Me decía el hermano Carlitos Taboada, el siervo de Dios que estuvo con nosotros, anduvimos ahí haciendo algunas diligencias, no alcanza el tiempo. Hermano, los días ya están siendo acortados. Yo me levanto temprano y al rato ya está oscuro, ya anocheció. Con el hermano nos alcanzó el tiempo, hermano. Había que hacer esto y lo otro. Compartíamos en sobremesa algunos principios muy, muy importantes. Pero me decía el día viernes que ya prácticamente lo llevamos al hotel como a las 6:15. Y le dije: hermano, ya no vas a descansar. Ya, yo creo que ya no me va a dar tiempo, hermano, pero voy a descansar un momento. Y me dijo: por cierto, cuando te hablo de descansar, no vayas a pensar, hermano, que yo voy a dormirme. Yo descanso en la presencia del Señor. Mi descanso es doblar rodillas y orar al Padre, porque eso me fortalece más que el sueño físico. Oiga eso, la presencia de Dios fortalece, eso es verdad. Cuando usted se sienta desanimado, cuando el diablo le quiera traer frustración, doble rodillas y va a ver cómo comienzan las lágrimas a irrigar el corazón y va a empezar a sentir la fortaleza de Dios. Por eso Pablo decía: cuando me siento débil es cuando soy fuerte, porque me fortalezco en la presencia del Señor, porque corro en obediencia al Padre para buscar su rostro, para buscar la unción de su Espíritu, y soy renovado en mi fortaleza espiritual. Eso necesita el pueblo. Ezequías obedeció y entonces resultó haciendo lo recto, lo que era agradable a los ojos del Señor, dándole continuidad a lo que le había enseñado su padre David. Hacer lo recto es cuando decidimos practicar. Oiga bien, hacer lo recto es cuando decidimos practicar lo que está escrito en la palabra del Señor. Cuando te propone vivir lo que está escrito, lo que Dios te demanda, entonces estás caminando en la rectitud de Dios. Amén. Cuando se desarrolla en nosotros un anhelo por lo santo, un deseo intenso por apartarnos, por consagrarnos exclusivamente para el Señor, es entonces cuando empezamos a sentir un aborrecimiento por lo malo, por el pecado, por el espíritu que mueve al mundo. Y el resultado de ese lapsus de obediencia, de humillación y de búsqueda es el avivamiento, la santidad, el compromiso, la plenitud, la victoria espiritual, como quieras llamarle, pero son cosas favorables y cosas positivas que Dios trae como una bendición, porque estamos obedeciendo los preceptos del Señor. La obediencia es a todo nivel. Yo les he estado enseñando que la obediencia comienza desde que uno viene al culto. ¿Sabe de dónde comienza la obediencia? Desde el parqueo, creo yo. Bueno, comienza desde antes, desde la casa, pero desde el parqueo. Que Dios le dé paciencia a mis hermanos del parqueo, porque los más difíciles son los de la iglesia, hermano. Parquéese aquí, no me gusta ahí. Usted no reconoce autoridad, usted no reconoce nada entonces, porque los que están ahí son puestos por mi persona. Y si a usted les falta respeto a Dios, me está faltando el respeto a mí. No venga con charade, yo lo respeto, pastor, no, demuéstremelo con los que están allá. Si no, no me hable cuentos, aquí son mentiras, es falso. Porque el que respeta sabe
reconocer una autoridad delegada, hermano. Ellos son autoridades delegadas y están trabajando por el orden de la iglesia para que todo camine bien, para que las cosas se den en el orden. Porque, hermano, nuestro Dios es un Dios de orden. Cuando nos ordenamos, hermano, la gloria de Dios se mueve de una manera sobrenatural. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La obediencia que Ezequías manifestó, y mire, hermano, antes de salir de esto, yo creo que la obediencia la pone el Espíritu Santo. Si no hay obediencia, hay anarquía. Y esa palabra a mí me asusta mucho. Anarquía es vivir sin ley. Anarquía es que todo mundo hace lo que se le da la gana. Y el que da, hermano, la obediencia es el Espíritu. Entonces, cuando hay anarquía, uno tiene que poner las barbas en remojo, porque el Espíritu Santo está yendo. El Espíritu Santo ya no está. Porque donde está el Espíritu, se asume, se sobreentiende que donde está el Espíritu Santo, ahí va a haber obediencia. Amén. Y dicho sea de paso, la obediencia atrae al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos deseamos comunión con el Espíritu Santo, hermano? Qué lindo es tener la comunión, como describe el pastor Cash Luna, y decir, hablarle al Espíritu Santo, como dice también Benny Hinn. Buenos días, Espíritu Santo. Tener al Espíritu como un amigo. Tener al Espíritu Santo como alguien que está tan cerca de nosotros, siendo Dios, hermano. Está a la par nuestra. El Espíritu come con nosotros. El Espíritu Santo duerme con nosotros. El Espíritu camina con nosotros. El Espíritu piensa con nosotros. Por eso debemos de supervisar mucho nuestra mente, nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo nunca nos abandona. Y no podemos ultrajarlo. ¿Por qué cree usted que le dijo el apóstol Pablo a los de la iglesia de Éfeso? No contristéis al Espíritu Santo. No lo entristezcan, le dijo, porque Él está morando dentro de ustedes. Ahí está el Espíritu. No lo contristen. Una orden apostólica. O sea, cuando uno siente que está siendo atraído, tentado, hay que pensar, el Espíritu Santo está conmigo. Espíritu Santo, ayúdame. Hermano, Él es el Espíritu santificador. Él tiene la capacidad de apartarnos del pecado. Él tiene la capacidad de alejarnos de la tentación para que no lo entristezcamos. O sea, cuando uno siente internamente algo que redarguye, esa es la voz de Dios. Cuando sientas la voz que te redarguye, cuando sientas que la voz interna de la conciencia te está hablando, apártate, porque Dios no quiere que hagas lo que vas a hacer. Ahora el que ya no siente esa voz, el que ya no la escucha, el que no la entiende, está en problemas peores, porque de repente el Espíritu Santo se fue, ya no está ahí, y por eso el impulso para saciar la carne, hermano, los apetitos carnales y darle rienda suelta al pecado. Esa es una vida disoluta donde Dios no está por ningún lado, porque el que teme a Dios se consagra, se santifica, se purifica para ser santo, así como nuestro Dios es santo. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces la obediencia de Ezequías le llevó al segundo aspecto: reconocer su dependencia de Dios. Para que haya un mover del Espíritu fuerte y una activación profética, necesitamos, hermanos, reconocer la dependencia que tenemos de Dios. ¿Cómo se hace eso? Versículo 3 de 2 Crónicas 29. Versículo número 3. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. ¿Qué dice que hizo Ezequías, hermano? ¿Cómo dice la versión que usted tiene de la Reina Valera? Vamos a ver. La que usted tiene dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Eso es trascendental. Abrir las puertas de la casa implicaba que el pueblo ahora podía entrar a la presencia del Señor. Y me pongo a pensar, ¿por cuánto tiempo, hermanos amados, las puertas de la casa estuvieron cerradas? ¿Ah? ¿Cuántos años estuvieron cerradas? ¿No será por eso que el pueblo estaba en un proceso de precipitación o de caída? ¿No será por eso que el pueblo estaba en apostasía? Porque las puertas de la casa estaban cerradas.
no había acceso a la presencia del Señor, pero apareció Ezequías. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo ese hombre soñó con ser rey. Me imagino que había inquietudes, me imagino que habían proyectos, me imagino que habían planes que él pensaba. Cuando sea rey, lo primero que voy a hacer va a ser abrir las puertas de la casa del Señor. Y dice el texto, ahí lo dice literalmente, en el primer año de su reinado, en el mes primero. ¿Sabe qué significa eso? Que Ezequías puso en primer lugar a Dios. Eso es lo que les he enseñado sobre las prioridades. Porque mire, mi amado hermano, si usted no entiende la prioridad en Dios, el reino va a estar muy distante de su vida. Va a estar muy lejos la presencia del Señor. Yo entiendo las razones que ustedes me plantean como hombre, las entiendo, pero no las acepto. Porque yo predico que la prioridad tiene que ser Cristo y la gente tiene que aprender que la prioridad va a ser Cristo. Amén. Si no lo hacemos, hermano, hay un círculo vicioso en el que yo veo a la gente recogiendo en saco roto. Se matan trabajando, como dice Nahum, y no tienen nada. Nada. Su status quo es el mismo de siempre. Porque no está la mano de Dios, como decía el hermano profeta. Porque no está extendida la diestra del favor de Dios. Porque para que Dios se acerque hay que obedecer su palabra. Y la palabra lo primero que prescribe es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es lo primero que hay que hacer: amar a Dios por sobre todas las cosas. Note usted que Ezequías no hizo esto después de haber gobernado por algún tiempo. No dijo: cuando ya esté bien establecido voy a hacer esto y lo otro. No, lo hizo en el primer año y en el primer mes. O sea, en otras palabras, lo primero que Ezequías hizo fue abrir las puertas de la casa del Señor. Porque una actitud que trae avivamiento es poner a Dios en primer lugar. Antes que comencemos cualquier cosa, pongamos a Dios. Reconozcamos nuestra dependencia de Él. Porque esa actitud, hermano, abre las puertas del corazón. Aquí está el santuario, el templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros dependemos de Dios, a Dios le gusta tanto nuestra dependencia de Él, que abre las puertas del corazón y comienza a ministrarnos continuamente de su gloria. Bendito el pueblo que todo el tiempo recibe la presencia de Dios. Amén. Bendito el pueblo que todavía siente al Señor. Bendito el pueblo que todavía se regocija, que tiene, como dice la palabra, hambre y sed de justicia. Porque dijo el Señor, ellos serán saciados. ¿Sabe por qué Dios no ha enviado mucha palabra a muchos lugares? Porque el apetito y el hambre se acabaron. Hay lugares donde no hay palabra. Es un sequedal total. ¿Por qué? Porque el pueblo no tiene hambre. Y le voy a hacer una pregunta que a mí me da pena decirlo, mejor ayúdeme usted. ¿Cuándo una persona en el ámbito natural, cuándo una persona ya no tiene hambre? Número uno, cuando se ha saciado, ¿verdad? Está tan lleno que ya no quiere más. Cuando usted ha comido bien, hermano, y en el nombre de Jesús se ha comido sus 14 tortillitas y le ofrecen lo más rico, pues ya no quiere, le da náusea. Amén, hermanos. Entonces una de las razones por las que no se tiene hambre es porque hay saciedad. ¿Qué otra razón hay por la cual una persona no tiene hambre? Eso es lo que no quería decir yo, pero usted lo está diciendo. La enfermedad. O sea, ¿qué pasa con un pueblo que no tiene hambre? Está enfermo. Es necesario que el Señor traiga sanidad a ese corazón para que vuelva a despertarse el hambre por la presencia del Señor, para que deseemos el pan que cayó del cielo, el cual dijo Jesús en Juan 6 que muchos menospreciaron, porque Dios envió el alimento espiritual, el maná espiritual, y la gente no lo quiso, hermano. ¿Por qué? Porque estaba enferma, porque no tenía hambre de la presencia del Señor. Pero este hombre Ezequías,
tenía un hambre de Dios, que solo llegó al trono, hermano. Saber por cuánto tiempo lo estuvo pidiendo, lo que le acaba de decir, lo estuvo anhelando, lo estuvo deseando, y Dios lo llevó al trono. Solo se sentó, y en el primer mes del primer año abrió las puertas del templo, porque Ezequías dijo: yo quiero tener abierta la presencia de Dios en mi vida, para que este pueblo reciba todas las bendiciones que el Señor ha preparado para su pueblo. Aleluya, démosle fuerte las palmas al Señor. Obediencia y reconocimiento de la necesidad de Dios es muy importante. La obediencia de Ezequías, ese podría ser un tercer aspecto, habilitó un acceso continuo a la presencia de Dios. A eso le llamo yo obediencia perseverante. ¿Por qué? Porque abrió o habilitó un acceso continuo a la presencia del Señor. ¿Cómo lo hizo? Pues abriendo las puertas de la casa de Jehová, pero luego dice que las reparó. O sea, no solo dio el paso de abrir las puertas, sino que también las reparó. Y esta es una expresión de la obediencia duradera, de la obediencia que se mantiene, de la obediencia perseverante, no solo para él, sino para todo el pueblo que quisiera entrar a la presencia del Señor. Y cuando dice acá que él abrió las puertas y las reparó, yo pienso en restauración. Hermano, hay mucho pueblo que necesita restaurar su comunión con Dios. Amén. Mire pues, el espíritu que tiene vida no soporta pasar, hermano, 5 horas sin haber orado, sin haber leído la palabra del Señor. Y ahora tenemos, hermano, la ventaja de la tecnología, que uno lleva la Biblia en el celular. Yo a veces estoy tan ocupado que a veces sinceramente estoy en una reunión y ya me queda poco tiempo para venir al culto. Entonces busco un espacio y en el celular comienzo a estudiar. Y ahí comienzo a trazar el bosquejo de lo que voy a predicar, lo escribo y después ya cuando vengo acá ya traigo algo para predicar. Porque hay que estar continuamente leyendo la palabra del Señor, indagando qué quiere Dios. Yo le doy un consejo: cada mañana dígale: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Heme aquí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y después de decir eso, vaya a la Biblia y Dios le va a empezar a hablar, porque yo ya descubrí que este bendito libro habla y habla claramente. Amén. Primero pregunte, indague: ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y después vengamos a la palabra y Dios va a comenzar a hablar. Va a comenzar el Señor, hermano, a ministrar. Porque, hermano, es increíble la forma en la que Dios ministra nuestra vida por medio de su palabra. Porque esta palabra no es un libro más. Esta es palabra viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor. Fuerte, fuerte las palmas al Todopoderoso, hermanos amados. Obediencia es lo primero, entonces. Que la obediencia nos mueva. Luego, hermano, la dependencia de Dios. Habilitar un acceso continuo, que eso tendría también que ver con la alabanza y la adoración. Porque la alabanza nos mete a la gloria de Dios, hermano. Dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero hay que meterse con pasión. No nos metamos de una manera religiosa. Metámonos a la presencia de Dios con necesidad, como uno que desea tocar la gloria de Dios. ¿Sí? Con apremio, hermano, con deseo profundo, no solo para llenar un espacio, no solo para estar un tiempo, que Dios vea la necesidad que tenemos de Él. Recuerdo aquellos personajes que llevaron a un cuadripléjico y cuando llegaron vieron que estaba atestado de gente. No podían pasar. ¿Cómo iban a pasar con la camilla? Se las ingeniaron, yo no sé dónde buscaron otro acceso y llegaron al lugar donde Jesús estaba y fueron tan osados que se encaramaron en el techo, abrieron un agujero y por ahí bajaron al cuadripléjico. Dice que Jesús se quedó impresionado por la fe de ellos. Y ese hombre sanó, yo creo que no tanto por su propia fe, sino por la fe de los otros que hicieron lo imposible. Ese es el espíritu de la alabanza y la adoración. Buscar a Dios. Pero qué terrible que a veces en la alabanza y la adoración uno mira a la gente casi dormida.
sentada, abostezando, mascando chicle. Esa es alabanza religiosa. Esa no me gusta ni siquiera a mí, menos al Dios Todopoderoso. En la oración debíamos estar de pie, con las manos en alto, queriendo tocar la gloria de Dios, diciéndole gracias, Señor, por este privilegio. Porque mire, hermano, fíjese que pocas veces pensamos, yo desde que me iba a morir de COVID ahora sí tomo en serio la vida. Cada mañana que despierto, hermano, yo le agradezco a Dios. En primer lugar me dan deseos de llorar cuando despierto. Digo, ay, un día más, Señor, con mi familia. Gracias, Padre bendito. ¿O sabe usted cuándo ya no va a despertar? ¿Quién sabe cuándo ya no va a despertar? Nadie lo sabe. ¿Por qué no venir y decirle, gracias, Señor? Gracias, porque por tu misericordia yo estoy en este lugar. Y por tu misericordia puedo alabarte. Honremos la misericordia del Señor para que tengamos un acceso continuo. Eso significa para que todo el tiempo entremos, hermano, a la presencia del Señor. Ezequías también motivó el cambio de otros creyentes, porque eso también trae avivamiento. Cuando Dios nos cambia, debemos de inspirar a otros para que también sean objeto de la gloria del Señor. Al leer el contexto nos damos cuenta que los sacerdotes, se lo puede leer en casa, los capítulos anteriores, que los sacerdotes ya no servían a Dios, sino a los dioses falsos que Acab había levantado. Habían perdido la visión, el llamamiento, se habían olvidado de su posición, una posición sublime que Dios les había dado, pero la dejaron por un lado. Y el pequeño Ezequías miraba y decía, cuando yo sea rey, voy a cambiar las cosas. Porque, hermanos amados, cuando Dios pone a alguno en eminencia, es para cambiar el entorno para Dios. Y por eso es lo primero que hizo él. Lo primero que hizo fue abrir las puertas para que hubiera un acceso continuo a la presencia del Señor. Y eso produjo restauración. Versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los juntó en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia. ¿Qué fue lo primero que hizo? Los reunió e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los juntó en la plaza oriental. Y estando ya reunidos les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia. ¿Qué pide Dios primero a nosotros? Santificación. Que nos santifiquemos nosotros para que la casa de Jehová sea santificada. Es que ese es el orden, hermano. Uno no puede llegar contaminado. Por eso es mejor tener un acto de valor y decir, pastor, mire, yo no quiero ministrar porque no estoy en condición. Yo no estoy en condición. Se requiere más hombría para eso, hermano. Si uno sabe que deliberadamente está pecando, es mejor no contaminar. Porque a veces parece que Dios no hiciera nada. Eso es lo que a muchos los ha trabado en la mente. Porque pecan y no pasa nada. Pero el día que te pase, papadito, va a ser un solo golpe nada más. Y vas a lamentarte el resto de tu vida. Un solo golpe. Porque Dios no amaga. Dios cuando castiga, castiga. Pero como es lento para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. A muchos Dios los tiene en salmuera, esperándose hasta Jezabel, esa potestad, dice Apocalipsis, ya le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Por lo tanto, dice, voy a enviar a sus hijos y lo voy a postrar en cama a causa de enfermedad. Hermano, es cosa seria, porque Dios ha sido clemente, ha sido compasivo, como dice Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Pero muchos se confían y dicen, yo estoy pecando y nadie se dio cuenta, no me pasó nada, aquí estoy tranquilo, listo para pecar otra vez. Cuidado, porque el día que Dios trate, te va a corregir, pero te vas a arrepentir el resto de tus días. Así corrige Dios. Entonces reunió Ezequías a las cabezas
sacerdotes y levitas. Y cuando ya estaban juntos, les habló y les dijo: oídme, levitas y sacerdotes, santificaos ahora y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia. ¿Dónde estaba la inmundicia entonces? Dentro. Oiga eso, no se confíe, porque dentro de la casa puede haber inmundicia. Amén. Versículo 6: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Hermano, esos ingratos apagaron al Espíritu Santo. No quemaron incienso, ya no había oración. Ni sacrificaron, ya no había ofrendas. En otras palabras, se acabó el culto. Pero Ezequías estaba ya siendo redarguido por Dios. Y por eso lo primero que hizo fue abrir las puertas y repararlas. Reunió, me gusta esto, y lo reunió en la plaza oriental. No sé si dice todas las versiones, hermanos. La Reina Gómez dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los juntó, dice acá, en la plaza oriental. Lo reunió, pues. Porque, mire, hermano, aquí hay enseñanza. Cuando un pueblo está dividido, no puede ser objeto de restauración. ¿Cómo va a restaurar Dios cuando los líderes no pueden ver a otro líder? O cuando los líderes no pueden ver a un hermano. Un líder que no ama a su prójimo, que lo ve despectivamente, está trayendo inmundicia al templo. Porque tenemos que amarnos. El acto inmediato, o el efecto inmediato de una persona que ama a Dios es que va a amar a su prójimo. Pero hay gente que no ama a su prójimo, hermano, que no toleran, que no tienen el suficiente amor para tolerar las faltas. Por eso es que sé que muchos de ustedes no tienen corazón pastoral, hermano. En el corazón pastoral uno tiene que tolerar a todo mundo por amor y esperar que la palabra haga efecto en ellos. Ahora, si no se dejan pastorear, si la palabra, como decía una hermana, a mí lo que el pastor dice me sale sobrando, son otros 20 pesos. Ahí ya es bajo responsabilidad personal, ¿verdad? Porque si se les da la medicina y no se la toman, es porque se quiere morir. Amén. Pero uno tiene que tener tolerancia. ¿O cree usted que yo no conozco los males del pueblo? Yo conozco hasta los males suyos. Yo no tengo, pastor, comenzando con ese. Tiene, pues. Yo conozco los males de todos aquí, pero los tolero porque soy pastor. Y porque digo: Señor, se tienen que restaurar. Señor, se tienen que restaurar. Los reunió y ya cuando estaban juntos les dijo: saquemos la inmundicia. Saquemos la inmundicia para que haya limpieza, santidad, porque son los que se reúnen, los que están unidos, los que provocan avivamiento. La obediencia produce sanidad en las almas, y la sanidad espiritual es la que trae avivamiento. También la obediencia que manifestó Ezequías le dio convicción de pecado. Eso es importante, hermano. Se le desarrolló una sensibilidad espiritual mediante la predicación de la palabra, mediante la lectura de la palabra. Podemos descubrir qué cosas están siendo dañinas para nuestra alma. Él les mostró la causa de su falta de avivamiento, dice el versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén. Por eso les pidió santificación. Y cuando les dijo saquemos la inmundicia, les dijo saquemos la herencia nociva que dejaron nuestros padres. Por eso les decía al principio, ¿qué herencia le estamos dando a nuestros hijos? Me encanta cuando dice que Ezequías hizo lo recto al igual que su padre David. Y eso que David no todo el tiempo hizo lo recto. Pero al leer aquí que hizo lo recto igual que su padre David, ¿sabe qué siento? Que pusieron en balanza.
ciertamente David falló y se desproporcionó la balanza un poco, pero pesaba más lo bueno que lo malo. Pesaba más lo bueno que lo malo. Amén, iglesia. Finalmente, ¿qué hizo Ezequías? Los motivó a hacer un pacto con Dios. Versículo, mire las consecuencias, leamos antes las consecuencias, versículo 8 y 9. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a horror y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada. Oiga esto. Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas están en cautividad por causa de esto. Versículo 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¡Jala, qué tremendo ese hombre! Para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y para que le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces los levitas se levantaron, y ahí da una lista de todos los levitas. Se levantaron. Estos, dice el versículo 15, reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Este es el trabajo de una iglesia. Comienza con el alto liderazgo, comienza con el pastor. Después los líderes tienen que tomar las palabras del pastor y reunir a sus hermanos y santificarse para limpiar la casa de Jehová. Por eso yo siempre insisto, porque lo he aprendido de mi pastor, el hermano Héctor Nufio. Y cada vez que estamos, le digo yo en reuniones, ustedes lo han oído cuando oro, le digo: Padre, que todo lo que hagamos sea para edificación. ¿Qué podrá surgir de un grupo en donde lo que se mueve es el chisme? Hay una palabra hebrea, disculpe que ahora la memoria me falla un poco, pero hay una palabra hebrea para chisme, y lo que significa, dice, que es sacar maldad por la boca. ¿Aló? Chisme es sacar maldad por la boca. ¿Cómo va a fluir la santidad, hermano? Si nuestras reuniones tienen que ser para edificarnos. ¿Qué hay pues entre vosotros cuando reunís? Alguno trae salmo, alguno trae profecía, alguno trae palabra de ciencia. Decía Pablo, ¿qué hay pues cuando reunís? La reunión cristiana de levitas tiene que ser para edificar y desechar la inmundicia. Para decir, hermanos, si alguno siente que ha pecado, ¿qué tal si oramos? Aunque no sea específico, pero que si alguno ha pecado, ¿quién necesita oración? ¿Quién cree que tiene que limpiarse? Amén, pastor, yo no importan los detalles. Vaya, aquí hay uno que quiere, alguien más, ahora oremos todos por él. Eso es edificarse. Pero si comienza la murmuración, hermano, ay, Dios santo, ese pueblo va a salir en derrota y va a traer inmundicia a la casa de Jehová. Hay que ser responsable. En el tiempo de hermano Otoniel Ríos, él tenía un hijo espiritual que amaba mucho, un pastor, cañón para predicar el hombre, hermano. Eso no lo discuto. ¡Ja! Ese hombre era una bala para predicar, bárbaro para la predicación. Pero de repente, ¿sabe qué se le metió? El diablo lo ha contaminado, empezó a hablar mal de la misión, empezó a hablar del hermano Otoniel Ríos, y después Dios lo empezó a tratar. ¿Y cuándo lo trató? Él fue tan golpeado por la mano de Dios que tuvo que venir a pedir perdón. Y le dijo, hermano Otto, perdóneme. Y le dijo, está bien, yo te perdono, pero ¿qué vas a hacer para juntar toda el agua sucia que regaste? ¿Cómo vamos a juntar toda el agua sucia que hemos regado? Bueno, que yo era usted, tal vez no, a usted lo miro con 2 alas extensas. ¿Cómo vas a juntar el agua sucia que regaste?
de duda, de desconfianza. Por eso cuando los levitas se reúnen, que sea para edificarse, hermano. Que sea para edificación, dice la palabra. Y dice que fue el resultado de un pacto que hizo Ezequías. Yo he determinado, dice, hacer pacto con Jehová Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hoy por hoy existe mucha letargia, mucha tibieza, quizá porque no hemos entendido el grado de entrega y de compromiso al Señor que debemos tener. Pero aquí nos muestra la palabra en esta porción las claves, hermano, para un despertamiento, para un avivamiento y para una activación profética. El día que hablé con los líderes, yo les hablé de 4 cosas: del macro plan, del propósito, del poder y la autoridad y de la proclamación profética. Porque la proclamación profética es la que devela o desvela los misterios de Dios y los trae a la luz. Eso necesitamos para que veamos avivamiento, para que veamos cambio y para que veamos transformación. ¿Cuántos deseamos ese avivamiento?